Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Iniciamos un nuevo programa hoy con unos temas muy interesantes. Muy interesantes. Tema 1, hipotecas. ¿Me vas a tomar examen de hipoteca? ¿O querés un poco ver qué pasa en el mercado con las hipotecas? Es un tema que nos preocupa muchísimo. La falta de hipotecas hace que no se pueda acceder a la primera vivienda. Pero bueno, tenemos la verdad que buenas noticias con el tema. Bueno. Se comenzaron a hacer hipotecas por ahí de carácter privado, todavía falta el tema bancario. Pero bueno, al descender un poco la inflación, también el tema de los alquileres que ha aumentado muchísimo, también ha llevado a que gente empiece a poder vender un propietario alguna propiedad financiada en plazos, en dólares, y eso permite también ver el reflejo del aumento de las hipotecas. Por eso me parece que es muy importante, no solamente el financiamiento privado, sino el bancario, que es el que tanto esperábamos, la banca privada. Entonces ahí vemos un leve incremento de enero a febrero. En realidad es un 34% de variación intermensual. De 182 hipotecas que se han firmado en enero, vamos a 243. Por supuesto que no es un número ideal, estamos muy lejos, pero es el camino, sobre todo para acceder a la primera vivienda, que se necesita sí o sí un financiamiento. Así que en estos números vemos algo bueno, algo positivo, que esperemos que siga así los meses siguientes, que yo calculo que tiene que ver también, porque se ha ofrecido muchísimas propiedades en alquiler y por ahí algún propietario vende con una hipoteca a saldo de precio o financia directamente una inversión. Así que es muy bueno. Bueno, qué alegría tener buenas noticias. Y también tenemos otra noticia más que del 24 al 27 de abril próximos se va a celebrar en la ciudad de Mar del Plata, organizada por el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, la 43 Jornada Notarial Bonaerense. Sí, es así, Laura. Ya falta poquito. Y en la ciudad de Mar del Plata, que es tan linda y que siempre llama a acercarse, pero vamos a ir a estudiar temas que tienen que ver también con lo que demanda la sociedad, con respuestas ágiles y concretas de los escribanos, y son temas que hacen a todos los días también, porque desde el tema 1, que tiene que ver con funciones certificantes, ¿no? Función certificante, sí. Y ya ahí nos metemos en todo, en funciones certificantes de firma electrónica, firma digital, firma analógica, todo lo que lleva. Así que, si te parece bien, compartimos un video, ¿no? Soy Karen Weiss, soy una de las coordinadoras del tema 1 de la próxima Jornada Notarial Bonaerense número 43. Esta comisión va a tratar la función notarial certificante en sus dos ámbitos, tanto en analógico como en digital. Estos dos ámbitos que usualmente y habitualmente los desarrollamos en nuestra notaría, que es el ámbito analógico, que tanto conocemos, pero también que tantos problemas nos trae día a día en nuestra labor frente a distintas situaciones y problemáticas que se nos presentan. Por otro lado, el ámbito digital, que es una situación nueva, un impacto nuevo en los últimos años, que está provocando que el notariado haya revisado y esté revisando conceptos que teníamos casi sentados y dados por estudiados. Hoy nos convoca a esto, volver a tratarlo, debatir, discutir. Por eso es muy importante que todos estemos en esta jornada para estar debatiendo todos estos temas que tenemos que tenerlos estudiados para poder seguir adelante con esta función tan importante que es la notarial. Por eso los invito a que estudien, a que presenten una ponencia, a que se preparen para el debate, a que convoquemos a todas las voces para que podamos estar en una discusión entre todos y así tener las conclusiones que nuestra jornada siempre convoca. Gracias. Y en la Jornada Notarial Bonaerense también nos vamos a preparar en el tema mecanismos innovadores de financiamiento. Hoy es un tema que es muy importante, que abarca diferentes aristas y que seguramente en un próximo programa vamos a hablar de todos esos mecanismos que son tan importantes y de las soluciones jurídicas para el financiamiento. Y los otros dos temas de la jornada, uno es el tema de donaciones. ¿Y quién va a hablar de donaciones?
Elba Frontini. Elba Frontini, que la vamos a invitar seguramente. Donación es un tema que siempre preocupa, porque pensar en el futuro, en cómo, a quién queremos dejar los bienes en vida, y la verdad que es un tema que siempre es actual y siempre hay soluciones para que la gente pueda decidir qué hacer con sus bienes en vida y quedarse tranquilo, sobre todo el sacrificio, todo el ahorro de toda una vida, poder disponer en vida, muchas veces reservándose el usufructo, Claro. esa protección que es tan importante. Y otro tema que también tiene que ver a veces con esto que estamos hablando recién, es el tema de adultos mayores. Adultos mayores. Y adultos mayores, ver figuras como la autoprotección, la vulnerabilidad, es decir, la protección que el escribano le brinda al adulto mayor, hoy cada vez se vive más también. Entonces, la verdad que eso también está en estudio, también que la gente quiere, el adulto mayor quiere tomar decisiones en cuestiones de salud, en cuestiones de quién lo puede llegar a cuidar el día de mañana, y todo eso se puede hacer ante un notario. Entonces, investigamos y trabajamos a la par de la ciencia médica en este sentido, sobre todo dando soluciones concretas, y es un tema que se va a estudiar en esta comisión tan importante. Exactamente, así que en las jornadas notariales bonaerenses nos vamos a preparar todos los notarios para seguir sirviendo a la comunidad. Son del 24 al 27 de abril en la ciudad de Mar del Plata, así que bueno, nos vamos a ver ahí. Y bueno, seguramente vamos a estar debatiendo todos estos temas tan interesantes. Exactamente. Y ahora nos tenemos que ir a un bloque para recibir a nuestra primera invitada. Sí. Nuestra primera y única invitada, porque la verdad que el tema da para varios programas. El tema da para muchos programas. Comenzamos el segundo bloque con una invitada muy especial, Diego. Sí, Laura, nos visita hoy aquí en este programa Matilde Pérez, que nos viene a hablar de un tema que se las trae. Es muy novedoso y me parece que es muy interesante. Bueno, Matilde Pérez es doctora en Ciencias Jurídicas, egresada de la Universidad Católica Argentina, profesora titular de las asignaturas Obligaciones, Derecho, Daños y Derechos Reales en la misma universidad, profesora asociada en Universidad Austral, invitada en universidades nacionales y extranjeras, miembro de la Comisión de Abogacía Digital y del Comité Asesor del Doctorado en la Universidad Católica Argentina, coordinadora del suplemento Derecho, Innovación y Desarrollo Sostenible, y tenemos el honor de contar con su presencia en este día. Hola Matilde, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Laura, Diego, encantada de estar acá. Gracias. La verdad, bueno, vamos a hablar hoy de un libro que es muy interesante, que Matilde escribió. Nosotros, la verdad que nos une el tiempo, hemos trabajado juntos, así que la verdad que cuando nos enteramos de este libro que es tan innovador y que lo va a presentar próximamente en la Feria del Libro, le pedimos por favor que nos dé algún adelanto del libro, que se llama El principio de precaución y los riesgos de desarrollo. Este es un libro de la Editorial del Derecho y habla de incertidumbre científica y la toma de decisiones jurídicas. Este es el libro, así que te agradezco muchísimo este ejemplar que estuve leyendo, y la verdad que es una alegría que nos puedas hoy hablar de estos temas que también hacen al día a día, porque hay muy poco escrito de principio de precaución, y creo que es tu tesis doctoral también, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió investigar este tema? Bueno, así es. Este libro es el resultado de una tesis doctoral que en realidad fue pensada cuando en mi cabeza ni siquiera tenía pensado estudiar Derecho. Así que con 8 o 9 años había empezado a ver algunas cosas que me hacían ruido, de gente conocida, con algún problema de salud, y después, bueno, de leer publicaciones y demás. Ahí me fue interesando. Después apareció como un impasse del propio desarrollo de la vida de cada uno, y después había comenzado con el doctorado, y un día dando clase fue como me surgió el link entre estos dos temas, principio de precaución y riesgo del desarrollo, que, a decir verdad, el común de la gente, si uno le tira este título, no le va a decir demasiado.
Pero si empezamos a pensar, por ejemplo, en epidemias como el COVID o algunos temas derivados, por ejemplo, de sustancias tóxicas como el amianto, como puede ser el uso de algunos materiales, o en el caso de consumir productos, por ejemplo, los transgénicos, que está la eterna cuestión si el transgénico es cancerígeno sí o no. Bueno, es un campo dentro del derecho que da mucho más para investigar y mucho para hablar, y además es muy próximo a la gente. Entonces, cuando uno hace un trabajo de tesis, en realidad es un trabajo solitario, donde cada uno tiene que empezar a escuchar su propia voz en la búsqueda del tema que está investigando, y así fue como empecé a ver o analizar o estudiar este tema, cómo se vería antes de que se produjera el daño y qué sucede una vez que se produce el daño. Y el hilo conductor es nada más y nada menos que el ser humano, desde lo que es el respeto de la propia dignidad del humano en toda su integridad, desde antes de nacer hasta después de morir, y cómo la ciencia puede ser aliada o puede ser enemiga. Entonces, bueno, la tesis que ahora se transforma en este libro, en un lenguaje mucho más ameno, mucho más cercano, la idea siempre es tratar de aproximar o sacarle la solemnidad a lo jurídico sin perder lo que es su esencia o centralidad. Bueno, ahí nació y ahora se plasma en este libro. Sí. Decías un poquito del tema de los riesgos del desarrollo, y es muy difícil a veces congeniar los avances de las ciencias, de las tecnologías y las situaciones que nos vemos expuestos de ese potencial daño que puede surgir, o lo está recién de epidemias como COVID, o hoy estamos hablando del dengue, que es un tema actual y nos toca a todos. Entonces, cómo nos toca ahí en estos temas que son cotidianos y nos puede afectar estudiar un poquito el daño que nos pueden provocar este principio de precaución, cómo encaja con esto, es decir, cómo lo puedo trasladar a un tema tan concreto como puede ser hoy el dengue o COVID, el principio de precaución. Mira, el tema es así. Nosotros, los tres, trabajamos en el ámbito del derecho, trabajamos con el derecho, y de alguna manera cada uno en su ámbito lo que buscamos es que el derecho además esté al servicio del otro. Hoy en día, cuando pensamos el derecho, lo estamos pensando como una ciencia que es de carácter transversal. Es decir, hoy ningún abogado puede dejar de reconocer que tiene incidencia en su actividad profesional, si puede haber una mala praxis, si puede haber un producto defectuoso, si puede haber consecuencias derivadas de la negligencia o de los propios intereses económicos que puedan tener determinados grupos o no. Por otro lado, es cierto que la ciencia ha traído grandes avances, ha contribuido al bienestar de todos, todos estamos mejor. Hoy la inmediación tecnológica también contribuye a que las personas en distintos puntos del planeta, por ejemplo, la inmigración no sea un fenómeno tan lastimero como pudo haber sido en las generaciones anteriores, donde irse de inmigrante significaba no estar más, o algunas cosas que nos suenan insólitas, como por ejemplo utilizar la robótica para poder hacer trasplantes de órganos utilizando internet, y un médico opera en Francia y otro médico te opera en Estados Unidos. Entonces, cuando estamos hablando de la evolución del derecho y concretamente de todo lo que es el ámbito de la responsabilidad civil, cómo reparar los daños, hoy hay un corrimiento del eje, y donde lo que estamos pensando no es en buscar culpables, sino en buscar cómo protegemos a las víctimas o a las posibles víctimas. En este sentido, en nuestro Código Civil y Comercial, que se sancionó en el 2015, ha significado un avance importantísimo, porque el punto de partida es prevención del daño, la función preventiva como una función dentro del derecho, y en esa función preventiva nos podemos encontrar al principio de precaución y nos podemos encontrar al principio de prevención, pero para el común de la gente eso significa, en el principio de precaución, si hay humo de peligro, si hay si hay esto, que se presenta una pandemia, que hay gente contagiada, que no sabemos muy bien qué lo produce, pero que se puede inexorablemente producir un daño, y de producirse eso va a ser catastrófico. Como Estado y como individuos, ¿qué aporte podemos hacer? Y lo vimos durante la pandemia del COVID, donde todos fuimos un principio de precaución andante, porque el reino era incertidumbre científica, y los gobiernos, con aciertos y errores,
Dijeron, bueno, lo mejor es el aislamiento, lo mejor es intentar vacunarnos, una vacuna que no se sabía demasiado, cuáles podían ser las consecuencias a futuro, sin embargo, algo había que hacer. Y en la otra punta, el riesgo del desarrollo lo analizamos cuando ese daño no lo puedo anticipar, sino que el daño ya se produjo. Entonces, buscar daños que son masivos. Hoy estamos, como decía hace un rato, con el tema de los genéticos. Las semillas transgénicas producen cáncer y la mitad de la biblioteca te dice que sí, en el ámbito científico, la otra mitad de la biblioteca te dice que no. Europa era antitransgénicos, América propiciaba transgénicos porque somos productores de commodities y entonces, ¿dónde nos posicionamos? Y ahí analizamos, buscamos, bueno, hacia atrás, esa mirada retrospectiva, quién es el agente causante del daño. Y muchas veces lo podemos determinar, otras veces no lo podemos determinar, otras veces va a estar justificado por el tema del avance científico, que es a prueba y errores, toda la ciencia es a prueba y errores. Entonces, bueno, este es un poco el plano hoy desde, digamos, nosotros como operadores jurídicos, cómo podemos prevenir o anticipar la producción de daños y, de hecho, producirse, si ya se han producido, cómo remediarlos o cómo colaborar. Y voy hablando mucho, ¿no? No, perfecto. Como decías que hay a veces más dudas que certezas para aplicar este principio de precaución, porque no se sabe muchas veces si el daño se va a producir efectivamente y cómo puede ser reparado. Entonces es importante, ya cuando es un tema que podemos pensar que puede haber un daño potencial, ya se podría aplicar este principio. Bueno, el principio de precaución juega acá o tiene una aliada en la estadística, en el cálculo de probabilidades. Cuando se pone en marcha cualquier producto, desde la primera idea preliminar que a alguien se le ocurrió, que puede ser desde, no sé, lanzar al mercado una nueva marca de chocolatines o un tipo de chocolatín, pero puede ser también el diseño de un algoritmo o podemos pasar por el diseño, no sé, de un vehículo automotor. Entonces ahí lo que se está haciendo, hay un contexto que es de incertidumbre. Lo que buscan los distintos estándares de calidad, desde las normas ISO, normas de compliance, de autorregulación, es ir eliminando esos riesgos. Siempre va a haber un riesgo que puede llegar ese riesgo a derivar en producir un daño. Por eso el principio de precaución es un principio donde las empresas activamente vienen trabajando, porque lo que les ayuda es, hay un cálculo probabilístico donde de alguna forma te marca una línea entre lo que es probable, que puede llegar a producirse, no sé, vos ves los test genéticos digamos, determinación de paternidad y te hablan que tiene una fiabilidad del 99,9%. ¿Por qué? Y porque tenés ese margen de error, de falsos positivos se llaman, que puede darse. Y de hecho, por ejemplo, en la Argentina, una prueba de paternidad que no llega al 99,9% no se tiene por acreditada la afiliación. Lo trasladamos a lo científico y cuanto más nos acercamos hacia el 100%, hay una mayor previsibilidad que nosotros podemos saber qué es lo que va a pasar, lo prevenimos, lo anticipamos. Y cuando más nos alejamos, hablamos de este contexto de probabilidad. La probabilidad, entonces, lo que hace es cómo vamos a gestionar el riesgo de aquello que es probable que pueda producirse. Entonces, si vos lanzás al mercado, querés lanzar al mercado un vehículo eléctrico, por ejemplo, un vehículo de conducción autónoma, y cuando empezaron a gestarse los primeros modelos, lo que había era la probabilidad de accidentes. Lo que se buscó bajar fue eso de probabilidad a previsibilidad. Y aún hoy, estos vehículos entran ya en el ámbito o no de los riesgos del desarrollo, porque sabemos que se producen accidentes cuando el vehículo no interpreta bien cuál es la actividad que tiene que desarrollar. Entonces, a lo largo, digamos, cuando hablamos de desarrollo de producto, aparece esta idea de la probabilidad. Y esto también se va a presentar cuando no es un desarrollo de producto, sino cuando, por ejemplo, aparece la incertidumbre de la ciencia. Traigo el caso de COVID porque COVID es un supuesto donde apareció esta pandemia de la nada, vuelvo a decir, con una gestión dispar en los distintos lugares, y lo tenemos ahora con el dengue. Hoy el dengue, se sabe las causas del dengue, cuáles son los transmisores del dengue, y está esta vacuna que está en proceso, donde, bueno, tampoco hay una certeza acerca de cuál es realmente
digamos, el efecto deseado de generar en nuestro organismo defensas, y por eso se habla de personas de 60 años, se habla de personas de grupos de riesgo, o se habla de personas que ya han tenido el dengue como los candidatos para estas vacunas, ¿no? Y la discusión si es una política de salud pública o no, acerca de justamente la fiabilidad científica que presentan este tipo de vacunas. O sea, el abanico es muy amplio en este marco de probabilidades. La verdad que sí, porque abarca diferentes temas, porque también puede tener repercusiones, hablábamos antes de la grabación, en el ámbito económico, en el real estate también en el marco de innovación tecnológica, inteligencia artificial, son todos temas que también es aplicable, ¿no? Sí, primero algo que tener en cuenta, el principio de precaución algunos lo ven como la oveja negra dentro del derecho y es como que lo que se busca es perseguir a aquel que está detrás de una innovación tecnológica y una innovación científica. Real no, digamos, hay posturas para todos los gustos y colores. Como siempre yo considero que hay que buscar la tesis del equilibrio. No podemos cualquier cosa que salga porque tengamos sospechas que pueda provocar daño, automáticamente prohibirla. No podría avanzar la ciencia nunca. Pero sí hay algunas áreas que se están manejando, o el uso o acudir al principio de precaución, en áreas donde la innovación tecnológica muchas veces aparece como no digo un salto sin red, pero que sí estamos abriendo caminos que a veces no sabemos muy bien a dónde nos llevan. ¿Por qué lo traigo? De alguna manera también se puede vincular con otros ámbitos de la vida cotidiana, como decías vos, economía o real estate. Porque, digamos, hablar de precaución es hablar de gestionar esos riesgos y eso significa bajar costos. Hay una agenda de Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo del año 2030, donde se busca la sustentabilidad o sostenibilidad. Se busca también eliminar vulnerabilidades. Es bastante utópico en ciertos puntos, pero el principio de precaución ya desde hace mucho tiempo que viene de alguna manera, consciente o no, colaborando en lograr mejores condiciones de vida, mejores ciudades y también buscar que sean más amigables con el ciudadano. Si uno dice, soy absolutamente optimista que con el principio de precaución solucionamos la vida del ser humano, no puedo decir eso. Pero sí es un pequeño grano de arena y en el ámbito de todo lo que es economía, real estate, por ejemplo, desarrollos tecnológicos vinculados estrictamente a lo económico y puntualmente a lo financiero, como puede ser el desarrollo de lo que se llaman sandbox, que son una suerte de banco de pruebas de nuevos productos tecnológicos, o como puede ser también en el tema de inteligencia artificial, hay todo un fenómeno, la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial qué es verdad, qué es mentira, qué es lo verdadero, opiniones médicas, médicos que no existen a través de la inteligencia artificial. Y bueno, los nuevos marcos regulatorios, hace poquito salió el nuevo reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Nosotros tenemos algunas resoluciones ministeriales del año pasado donde este principio entra de una manera más o menos expresa, pero justamente buscando evitar causación de daños a través de gestión de riesgos. Y hay otras situaciones, por ejemplo, el tema del real estate o el ámbito de la propiedad inmobiliaria, en el ámbito de la propiedad horizontal, donde desde hace mucho tiempo hay distintas normas que se han venido dictando a nivel global, que son normas que nacen del consenso o distintos estándares, las normas ISO, y por ejemplo para ir eliminando materiales que son altamente contaminantes, por ejemplo como puede ser el amianto, las pinturas que digamos por su composición, su antigüedad contienen plomo, o eliminación de las gasolinas sin plomo. Bueno, esto es un poco la evolución de algo que nacieron de contextos de incertidumbre y a través del tiempo ir demostrando que efectivamente son dañinos, ahí entra el riesgo del desarrollo, que son dañinos y lo que podemos hacer de aquí en más es ir previniendo o anticipando que esos daños no se vuelvan a repetir. Podemos estar horas hablando del tema. La verdad que sí, porque nos queda corto el programa para tantos temas que tienen tanto que ver con la actualidad
Y contanos un poquito, te vamos a volver a invitar para seguir hablando de otros temas, porque se aplica continuamente a diferentes temas. Pero quiero que me cuentes cuándo va a estar presentando el libro, que nos recuerdes eso. Bueno, el libro es parte de las presentaciones que va a hacer Editorial El Derecho en la Feria del Libro. Se va a estar presentando el día 30 de abril a las 19 horas en la sala Adolfo Bioy Casares del Pabellón Blanco de la Feria del Libro, así que están todos invitados. Es un esfuerzo editorial bastante importante. El Derecho es una editorial de la Universidad Católica Argentina, así que es una puerta abierta a todos los que nos dedicamos a la vida académica, pero también a los profesionales para poder acceder a textos que pueden ser muy útiles en la actividad laboral. Muchas gracias. Yo, Matilde, te agradezco muchísimo que esta primicia nos has dado del libro, te felicito. Fuimos compañeros de cátedra de obligaciones en la Universidad de Buenos Aires durante muchos años. Muchos años, así exacto. Que éramos muy jóvenes. Seguimos siendo, vos seguís siéndolo, yo no tanto. Pero así que bueno, la verdad que ha sido un gusto recibirte, felicitarte por este libro. Gracias. Y seguramente vamos a abarcar estos temas que son tan importantes y que tienen que ver con la realidad y que le importan a la gente. Así que, Laura... Importantes y muy interesantes, y todos tenemos que conocerlos porque los vivimos a diario y no nos damos cuenta. Es así. Así que bueno, nos tenemos que despedir. Hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene.